En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva tercera se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta constitutiva se encuentra a disposición de los señores diputados y diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, se ha recibido una nota de la bancada de Renovación Nacional, por la cual informa que la presidenta de la comisión, la diputada Sofía Cid, será reemplazada por el diputado Miguel Mellado en esta sesión. Y en segundo lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a una solicitud de esta comisión sobre el régimen de delegación en materia administrativa. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? La palabra sobre la cuenta. ¿La palabra en varios? ¿La palabra en varios? ¿No? Bien, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al director de Gendarmería, señor Sebastián Urra Parra, a la jefa del Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile, doña Mareret Castilla, y a los funcionarios de esa misma unidad, señores Douglas Parra y Henry Sánchez, con el propósito de que tengan a bien proporcionar los antecedentes que posean en relación con el mandato conferido por la sala a esta comisión. Todos participan, como ven, de manera presencial. Bien, ¿quién va a tomar la palabra primero? Usted, ya don Sebastián, tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a cada una de las diputadas y diputados presentes. Nosotros como Gendarmería, convocados por el Congreso, trajimos los antecedentes para poder dar luz respecto a las consultas que se nos hicieron y vamos a exponer paso a paso cuál es el procedimiento que se realiza cuando se otorga un indulto. Para ello se va a tocar temas de decretos ley, artículos y demás, para ir desde lo más básico hasta lo más específico. En ese sentido, el documento que se trajo va a ser leído, en este caso por mí, con bastante sigilo, para que puedan también ir ustedes tomando conocimiento y también puedan efectuar algún tipo de consulta si es que hay algo que les es menester. Ok, adelante. Procedo. En relación a indulto, presentación ante Comisión Especial Investigadora. El decreto ley número 2859 de 1979 fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile y en su artículo primero establece que Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley. En el decreto 557 de fecha 20 de diciembre del 2011, que aprueba el Reglamento Orgánico de Gendarmería de Chile, señala en su artículo 5 que el director nacional, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal fijada a Gendarmería de Chile, establecerá la restante organización interna de la misma a través de la creación de las correspondientes unidades y asignará las tareas específicas que le correspondan a cada una de ellas. La resolución exenta 1421 de fecha 9 de marzo del 2018, que aprueba organización interna de la subdirección operativa y sus departamentos dependientes, dispone en su título quinto el Departamento de Control Penitenciario, señalado en su artículo 71, donde se indican las tareas de este departamento. Es así que en el literal A establece administrar,
supervisar y mantener un registro actualizado de la información relativa a personas privadas de libertad, tales como cómputos de condena, traslados de internos, solicitudes de permiso de salida, indultos y en general todas aquellas que generen movimiento de la población penal a lo largo del país. En ese tenor, se indica que es el Departamento de Control Penitenciario el ente encargado de efectuar la revisión exhaustiva de los expedientes de solicitud de indulto particular, que son remitidos desde las distintas regiones, y es menester además señalar que la revisión es solamente de forma y no de fondo de los antecedentes que allí se incorporan. Es decir, se efectúa un checklist del expediente que tienen a mano, a fin de constatar que se encuentren todos y cada uno de los documentos que se han requerido, además que estos cuenten con los datos personales del solicitante y toda la información atingente al caso, como lo es sus datos judiciales, revisión de cómputo de condena, revisión de copias de sentencia y toda otra información que no signifique alterar los informes de los profesionales o la proposición del Tribunal de Conducta. También se indica que es este departamento quien asesora a los encargados locales y regionales de indultos particulares respecto de la conformación de los antecedentes que se incorporan, además también de impartir capacitaciones todas las veces que sea necesario. Luego de la revisión del expediente, este es enviado a través de un oficio reservado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para continuar así con la tramitación reglamentaria, de lo cual el referido departamento mantiene el registro de las solicitudes de indultos particulares que se encuentran en tramitación en la citada Secretaría de Estado. Ahora en lo específico, en relación a tramitación de solicitudes de indultos particulares. Normativa de indulto particular. Primero, la Constitución Política de la República, según establece en el artículo 32, numeral 14, que consagra esta figura como atribución especial del Presidente de la República, señalado ya en el numeral 14, otorga indultos particulares en los casos y formas que determine la ley, y el indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Si no está esa sentencia, no procede. La ley 18.050 de 1981, que fija normas generales para conceder indultos particulares. El Decreto Supremo 1542 de 1982, reglamento sobre indultos particulares. El Código Penal, en su artículo 93, al enumerar las causales de extinción de la responsabilidad penal, señala en su numeral cuarto por indulto. Y quinto, la resolución exenta 1819 del 2012 del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, que aprueba el Manual de Indulto Particular. Efecto de la concesión de indultos particulares. Primero, remisión de la pena consiste en eximir del cumplimiento del saldo o de la o las penas impuestas. Segundo, reducción de la pena. Reduce o se aminora la o las penas a las o los penados que hubiese sido condenado. Conmutación de la pena. Alteración de la naturaleza de una o varias penas impuestas, sustituyéndola por otra u otras. En el caso de las características del indulto particular se indica, en el artículo 93, en su numeral cuarto del Código Penal, señala que la gracia del indulto solo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determine la ley. El indulto particular es solo respecto de condenados por sentencia ejecutoriada. Tercero, el indulto particular beneficia solo a personas determinadas, a diferencia del indulto general, que es aplicable a todos quienes se encuentren en sus supuestos, en virtud de una ley dictada para tales efectos, según lo dispone el artículo 63, numeral 16 de la Constitución Política de la República.
Cuarto, el indulto no alcanza la obligación del condenado de pagar las costas del juicio. Quinto, en los casos de conmutación y reducción de la pena, las personas condenadas continúan bajo el control administrativo de Gendarmería de Chile. Gendarmería tramita las solicitudes de indulto particular y confecciona los expedientes en virtud de la resolución exenta 1819 de fecha del 29 de febrero del 2012 que aprueba manual de indulto particular, de la cual se destacan los siguientes puntos. Primero, define procedimiento ante una solicitud de indulto particular. Segundo, define tipos de indultos ordinarios y humanitarios. Tercero, establece plazos internos de tramitación de las solicitudes. Cuarto, establece la conformación del expediente de indulto, esto es, los antecedentes que debe contener la carpeta. Y quinto, estandariza formatos de informe que debe contener la carpeta, tales como el formulario número 40, acta de tribunal de conducta, informe social e informe psicológico. Para dar inicio a la tramitación corresponde a los establecimientos penitenciarios de reclusión o control de la condena dar inicio formal a la tramitación de toda solicitud de indulto particular, independiente que éste hubiese sido presentado en una entidad distinta de donde se encuentra vigente la persona, la que solo se limitan a remitir la solicitud al establecimiento que corresponda. El jefe del establecimiento penitenciario o quien él determine recepcionará la solicitud de la persona condenada para luego estampar la fecha de esa recepción, la que regirá como inicio del plazo oficial para la tramitación de la solicitud. Además, debe entregar al solicitante una copia de la misma solicitud con timbre y fecha de recepción. El mismo día hábil, a más tardar al día hábil siguiente de la recepción, el jefe del establecimiento convoca para fecha futura sesión de tribunal de conducta correspondiente, por intermedio del secretario de tribunal o por quien él designe con el propósito de evaluar la solicitud del indulto particular. El secretario del tribunal de conducta debe verificar en el expediente de condena de la persona condenada se encuentre su extracto de filiación oficial, emitido con no más de 6 meses de anterioridad a la fecha de la solicitud de indulto que contenga el registro de la o las causas por las que actualmente cumple condena. De lo contrario, debe solicitarlo inmediatamente al registro civil e identificación. Continuando con la tramitación, se deben revisar los antecedentes de solicitud presentado por el solicitante, a fin de realizar distinción si corresponde a una tramitación ordinaria o por razones humanitarias, lo cual se determina en base al fundamento de la solicitud del requirente, esto es, si obedece a razones de salud o temas de diversa índole, si lleva mucho tiempo cumpliendo condena o está mal condenado, entre otras acciones. Primero, dice, solicitud de tramitación ordinaria. En el caso de la tramitación ordinaria, corresponde a aquellas solicitudes efectuadas en base a la disposición de la Ley 18.050, fundadas en temas de diversa índole, que no correspondan a razones de salud. Las solicitudes de indulto deben ser despachadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un plazo no superior a 90 días corridos, contados desde la fecha de recepción de dicha solicitud. La solicitud de tramitación humanitaria corresponden en este caso a aquellas fundadas en razones de salud, de las cuales se desprenden 2 vías de tramitación en atención a los siguientes criterios. Primero, para solicitantes que padezcan alguna incapacidad física, invalidante o enfermedad grave, estas solicitudes cuentan con un plazo de tramitación de 15 días de corrido, contado desde la fecha de recepción de la solicitud. Para solicitantes que se encuentren en estado terminal, con riesgo inminente de muerte y se agraven en forma súbita o progresiva, en este caso cuentan con un plazo de tramitación de 3 días corrido, contando la fecha de recepción de la solicitud. Sesión del Tribunal de Conducta. El Tribunal de Conducta sesionará en la fecha determinada por el jefe del establecimiento, en la cual se debe realizar un análisis del caso,
teniendo a la vista los informes emitidos por los distintos profesionales, los cuales deben contener una síntesis de su especialidad, pero no se pronuncian sobre el otorgamiento de la gracia del indulto, dado que esta opinión se consigna con claridad por el Honorable Tribunal de Conducta como órgano de integración colegiada. En el desarrollo del Tribunal de Conducta se realiza un análisis del caso, con la opinión fundamentada de cada uno de los integrantes del tribunal respecto de la solicitud, para luego ejercer su voluntad de manera conjunta, ya sea mediante el logro de consenso entre sus miembros o por votación de la mayoría absoluta de estos, emitiendo una propuesta que contendrá un pronunciamiento acerca de la procedencia de la petición, con la expresión se sugiere o no se sugiere, ya que la facultad de resolver la petición concreta del indulto es atribución especial y discrecional del Presidente de la República. Finalizada la sesión del Tribunal de Conducta, el secretario del Tribunal de Conducta o persona designada por el jefe del establecimiento penitenciario elabora el denominado formulario número 40, el cual es un documento donde se consigna y compila toda la información de los antecedentes del solicitante, esto es, su individualización, causas por las que cumple condena, cómputos de condena, información sobre acceso a beneficios penitenciarios y permisos de salida, modalidad de solicitud y motivo de la solicitud del indulto, y por último contendrá la propuesta del Tribunal de Conducta con fundamento y pronunciamiento acerca de tal petición. Conformación del expediente. La solicitud deberá estar acompañada de un expediente del condenado que contendrá los antecedentes que se enumeren en la resolución exenta 1819 y señalados más abajo, organizados estrictamente en el orden que aquí se enumeran, los que deberán presentarse en carpeta plástica transparente utilizando los separadores y ACOCLIP que correspondan. En los enumerados, formulario número 40, documento que registra información concerniente a la individualización del solicitante, causas por las que cumple condena, cómputo de condena, información sobre acceso a beneficios penitenciarios y permiso de salida, modalidad de solicitud, motivo de la solicitud del indulto, por último, la propuesta del Tribunal de Conducta. Además, la ficha única del condenado, documento extraído desde el sistema interno de Gendarmería. El extracto de filiación. Este documento no puede tener como fecha de emisión una data que vaya más allá de 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del indulto. En caso contrario, se solicita al Servicio de Registro Civil e Identificación respectivo un nuevo extracto actualizado con carácter de urgente. Solicitud firmada y timbrada y con fecha de recepción. Debe ser confeccionada en primera persona, firmada, fechada y direccionada al Presidente de la República o Ministro de Justicia, y en caso de que éste sea incapaz de confeccionarla por su condición personal o de salud, deberá adjuntarse la de quien lo represente en la tramitación de dicho acto. Transcripción del acta del Tribunal de Conducta. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo número 1542, el cual señala que la solicitud del interesado debe ser acompañada de un informe fundado del Tribunal de Conducta del establecimiento que contendrá un pronunciamiento acerca de la procedencia de la petición. Esta acta deberá contener lo pertinente al estudio de la solicitud de indulto con los acuerdos fundados del Tribunal de Conducta, el cual se insertará en el expediente y llevará firma y timbre del jefe del establecimiento y miembros del tribunal. El informe social o informe psicológico. Cada profesional se limitará a abordar temáticas propias de su disciplina y deberá realizar las evaluaciones y recolección de antecedentes para la posterior elaboración o actualización de los informes profesionales existentes. Los psicólogos aplicarán instrumentos de medición si fuera necesario y los asistentes sociales evaluarán en terreno las posibilidades de reinserción familiar, social
educacional y laboral para concluir con un pronóstico psicosocial. En cuanto al informe laboral, es un documento elaborado por el propio funcionario encargado de las actividades laborales y de formación para el trabajo, quien debe describir la actividad laboral que el solicitante desarrolla en el establecimiento penitenciario, así como además las capacitaciones, avances, habitualidad laboral y los recursos que el peticionario tendría que para desempeñarse laboralmente en el medio externo, sin necesidad de recurrir a medios ilícitos. Además cuenta con el informe educacional, documento que certifica el nivel de escolaridad de la persona solicitante. El informe de salud, documento emitido por el personal de salud del establecimiento donde se encuentre el solicitante, en el cual se debe consignar toda la información concerniente respecto del actual estado de salud de la persona. Certificado de conducta. Este documento debe considerar la calificación bimensual efectuada por el Tribunal de Conducta durante los últimos 3 bimestres, con registro de las faltas cometidas, si es que las hubiere, durante todo el periodo de reclusión. Copia simple de sentencia y el certificado de ejecutoriada. Se deben adjuntar copias simples de la o las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y de casación, si las hubiere, y de la certificación que se encuentran firmes y ejecutoriadas de conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 18.050, validadas por el jefe respectivo del establecimiento al que pertenece. Otros antecedentes, además, que puedan ser aportados por el propio solicitante a los profesionales del área respectiva. Una vez que ya se conformó este expediente, deberá ser remitido por el jefe del establecimiento penitenciario en cuestión a la dirección regional respectiva, quien deberá efectuar una adecuada revisión de los antecedentes antes de ser remitido al Departamento de Control Penitenciario de la Dirección Nacional. Este departamento, el de Control Penitenciario, revisará de manera exhaustiva el expediente, es decir, comprobará el orden de la documentación, los datos, individualización del sujeto, cómputos de la condena, datos judiciales, entre otros. Respecto a los informes profesionales, estos deben estar acorde a la normativa vigente. De encontrarse observaciones, deberán ser subsanadas. Esto es solamente de forma y nunca de fondo. Una vez conforme el expediente esté revisado, este se remite mediante oficio reservado dirigido en este caso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que indica el procedimiento ante la recepción de un decreto exento que rechaza o concede indulto particular. Una vez que el establecimiento penitenciario acuse o recibo de lo resuelto respecto de la solicitud de indulto particular, se debe proceder a notificar a la persona condenada en el plazo más breve a través de un formulario único de notificación de indulto particular que concede o deniega el mismo, debiendo así cumplir con el llenado de todos los campos que contempla dicho formulario, entregando copia del acto administrativo, es decir, el decreto exento, que resolvió la solicitud de indulto particular al solicitante. Si el decreto de indulto es favorable, procederá conforme a su tenor, es decir, si concede la remisión de la pena, procederá a su libertad inmediata. Si se concede la conmutación de la pena, efectuará los actos administrativos afines para su egreso o traslado o continuar cumpliendo su condena con la modalidad que se indique en el decreto de indulto a la unidad de control que corresponda a su domicilio. O si concede la reducción de pena, procederá en el acto a la modificación de su cómputo de condena bajo los controles internos respectivos y de su resultado. Procederá a su libertad a nueva fecha de término. Siempre se debe tener presente que los efectos
del decreto de indulto solo rige respecto de la o la causal indultada señaladas en el decreto y no respecto de nuevos o distintos procesos los cuales seguirán vigentes según su calidad procesal. Finalmente, una vez notificada la persona condenada, esta notificación debe ser remitida al Departamento de Control Penitenciario de la Dirección Nacional con el fin de revisar dicho documento y una vez conforme, es remitida a la jefa de sección de indulto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con ello se da término a la tramitación de un indulto particular. Ese es todo el proceso. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Sebastián. ¿Alguien más quiere? Sí. Mario Oret. ¿Quién más va a hablar? ¿Usted? ¿Sí? Sería bueno, lo dejamos en secretaría, le sacamos fotocopia a todos y se lo pasamos a los de la comisión. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bien. ¿Se ofrece la palabra a los parlamentarios? Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para saludar al director de Gendarmería y su exposición. En realidad bastante clara la exposición respecto a la situación de los indultos, pero me gustaría hacer unas preguntas para precisar, cosa que quede con total claridad. Primero, respecto del rol de Gendarmería propiamente tal, respecto a la decisión de los indultos, o si es solamente formal respecto a la construcción del expediente de indulto de cada una de las personas. Segundo, si tiene conocimiento respecto de medidas o beneficios que tenía cada uno de los indultados en materia de esta comisión que hubiesen sido otorgados por Gendarmería. ¿Ya? Solamente si lo tiene, entendiendo que pueden ser varios y puede ser una precisión. En todo caso, los expedientes han sido acompañados acá a la misma comisión. Y por último, respecto si es vinculante la decisión del Tribunal de Conducta en la decisión de los indultos o es un antecedente más. Si es que no, me puede precisar esas tres cuestiones. Muchas gracias, presidente. Hagamos una rueda de preguntas. ¿Algún otro diputado? ¿En suma hay alguno? ¿No? ¿No? Bien. Si me permiten también, hacer dos preguntas y solicitudes además. Primero, ¿qué opinión le merece que se haya desatendido el informe técnico, en lo que dijo el diputado también, el informe técnico de Gendarmería? ¿Qué hizo usted como superior jerárquico para intentar que dicha opinión prevalezca en beneficio de la seguridad de la población? Esa es la primera. Y la segunda, me gustaría saber si en su opinión los indultos siguen contribuyendo al problema carcelario que tenemos a raíz del hacinamiento. Acuérdense que ya se ha usado los indultos por el tema de hacinamiento y de las conductas violentas que existen en recintos penales. Sabemos que la ministra de Justicia también fue acusada por otorgar permisos a salidas a centros de estudio y trabajo, que la Contraloría representó como improcedentes en su forma, y esos permisos involucraron a reclusos de la cárcel de Angol, donde este domingo 7 de mayo hubo un intento de motín con gendarmes secuestrados y donde hace pocos días se hizo el hallazgo de elementos para prácticas sexuales, hacer asados, una piscina. Entonces, ¿es favorable para el tratamiento penal que los condenados vean tanto mensaje favorable para la impunidad y el desorden? Y por último, quisiera saber si es que tuviera usted las fechas de la solicitud de los 13 indultos. Ahora, si nos puede hacer llegar la copia, mejor, con timbre y fecha. Y también la fecha, después de esa solicitud, cuándo se reunieron los tribunales de conducta y qué es lo que se evaluó después, porque usted dice que hay un formulario 40 que se presenta ahí, pero quisiera saber las fechas de los 13 indultos, las fechas de los tribunales, para en consecuencia después que se tomaron las decisiones. Diputada Mix. Gracias, presidente. Yo les diría, presidente, que nos refiramos solo al tema en cuestión. Lo de Angol no tiene absolutamente nada que ver con los indultos, así que podríamos liberar al representante de Gendarmería a responder algo que no tiene que ver con la comisión investigadora. Eso en primera instancia. Y segundo,
Respecto de las fechas, están todos los expedientes entregados del Ministerio de Justicia, todo el procedimiento con la fecha de solicitud, desde que se inicia esta solicitud hasta que llega al gabinete. Creo que es una pregunta que ya han respondido casi todos nuestros anteriores invitados presidentes. Así que yo insistiría en la pregunta referida a Angol para que la retiremos de las preguntas que no tienen que ver con el tema en cuestión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Diputada, diputado, voy a dar respuesta conforme a lo que tengo acá registrado. En el caso del rol de gendarmería en relación a los indultos es solamente técnico y infiere solamente a la tramitación de los mismos, es decir, a efectuar los tribunales de conducta, posteriormente a derivar los antecedentes, como se explicó ya en lo expuesto, y finalmente, una vez que se haya hecho el cotejo de que todo esté incluido y no falte absolutamente nada, para eso se persevera en que se orienten a las mismas direcciones regionales y a los mismos establecimientos, para que una vez que lleguen los antecedentes se remitan al Ministerio de Justicia y así por parte nuestra como Gendarmería no haya ningún tipo de objeción o miramiento respecto de que algo se quedó en la unidad o en la misma dirección regional y no fue conducido debidamente al Ministerio de Justicia para poder dar la resolución que se espera. Pero es netamente técnico, nuestra participación no tiene ninguna otra modalidad, ninguna otra intervención al respecto. En relación a si es vinculante o no la decisión respecto del otorgamiento de un beneficio, nosotros como Gendarmería solamente limitamos nuestro parecer a entregar, en este caso, el recurso para que la decisión sea abordada por la autoridad que corresponde. Nosotros no nos corresponde hacer juicio de opinión y nada al respecto en relación al indulto, ni favoreciendo ni desfavoreciendo a la persona que lo presente. En relación a los informes técnicos que puedan ser considerados como, en relación a los indultos, que puedan ser considerados como aporte o no para poder bajar los índices de población penal en los establecimientos, solamente puedo referir a que cualquier acción que pueda hacer que la población penal merme dentro de los establecimientos a nivel nacional es bienvenido por Gendarmería en el sentido de poder ir descomprimiendo la ya desgastada cantidad de uso de infraestructura por parte de la población penal. Cualquier ley que pueda llegar a poder aliviar, en este caso, el incremento constante de población penal, nosotros como institución los acogemos, lo regulamos dentro de lo que está normado y mandatado por ley, para poder hacer que la población penal tenga más espacio para convivir al interior y así evitar un sinnúmero de incidentes que se producen dentro de los propios establecimientos. Y respecto de la fecha, si usted gusta, le podemos mandar nuevamente los antecedentes si es necesario, eso lo podemos hacer llegar en relación a lo que son las solicitudes de la presentación para indulto y la fecha en que se reunieron en este caso los tribunales. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Algo más que decir ustedes? ¿No? Ahí está, la fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ha quedado claro para todos los diputadas y diputados? ¿Sí? Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto... ¿Sí? No tenemos que... se lo voy a dejar para la presidenta, a la presidenta de turno. ¿Podríamos liberar a los invitados y resolver Liberemos, nosotros? sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, bueno, junto con despedirnos, agradecerle la convocatoria, como siempre, para que nos permitan como institución ir aclarando los temas y que también ustedes puedan irse ilustrando más aún más y teniendo conocimiento de lo que realmente ejecuta Gendarmería dentro de nuestra función y lo que es menester apoyar a la seguridad pública y a la reinserción de las personas que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. La diputada Mick no me va a permitir hacer la pregunta del domingo en... ¿Puede mandar un oficio? Sí, voy a mandar. Sí, ya la mandamos ya. Ya la mandamos. Muchas gracias. Sí, Vamos viendo este tema. Sí.
ustedes han estado más aquí Sí, en el tema. presidente, Dígame. no quedan muchas sesiones. No quedan muchas sesiones, presidente. Yo quería sugerir que ha quedado en alguna de las sesiones anteriores como propuesta y también están en el listado de compilado que presentó la presidenta. Podríamos invitar a ex ministros de justicia para que puedan compartir con nosotros su experiencia a los que les tocó en algún momento resolver también estos temas de indultos. Se me ocurre que además puedan ser de distintos sectores políticos para que no se vea muy intencionada la invitación. Nosotros habíamos propuesto que se invitara a José Antonio Viragallo y a don José Antonio Gómez como exministros de Justicia, y además en la primera sesión yo había sugerido que también que se pudiera invitar a don Hernán Larraín también como ex ministro de Justicia, presidente. Eso, porque no nos quedan muchas sesiones para poder tener una visión de lo que ha significado la historia de la tramitación de los indultos y cómo ellos tuvieron que enfrentar esos temas en sus periodos. Eso, presidente. Gracias, diputada. Yo creo que es una buena sesión final que sería buena para que estuvieran los exministros y como quedan dos, en la próxima busquemos en la parte operativa todavía quien pueda venir y en la última tener todos los exministros como para hacer un cierre, ¿cierto? Que cierre por la parte más... ¿Alguna especie más de visa penal? no sé, yo decía Macarena Cortés, que es jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio. Sí, Recordar algo que había Sí. pasado en las sesiones anteriores. ya, diga. Que teníamos pendiente dentro de las citaciones al subsecretario Monsalve, a la ministra Vallejo, y se habló también, estaba acordado invitar al ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil y al ex ministro de Justicia Jaime Campos. Esas son las personas en el fondo que estaban respecto a las designadas. cuales ya ha habido acuerdo en torno a ellas. No es así. No es así. Ese acuerdo de Sí, la comisión- diputado. Sí, solamente una corrección, porque respecto de la ministra Camila Vallejos no hay acuerdo de esta comisión para... Está dentro ¿Está dentro del listado? de que alguien lo solicitó, pero no hay un acuerdo respecto de su invitación. Pero además yo creo que tiene mucho más sentido, y creo que está dentro de la nómina, poder invitar a Raúl Letelier, que es abogado del Consejo de Defensa del Estado, objeto que explique el detalle, el procedimiento que existió ante el Tribunal Constitucional respecto de esta materia. Creo que eso sería Perdón, provechoso y cumpliría con el tema Ok. quizás académico, jurídico, que creo que es importante. A ver, entonces quedamos de acuerdo en lo siguiente. Dejemos para la última sesión a que vengan los exministros, solamente exministros, y a ver si poder dar un tema de altura de lo que Cierre. sucedió, ¿cierto? Un cierre. Y en la que viene ahora, el señor Raúl Letelier, Macarena Cortés, que me dicen que jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, ¿no? Ahí Maricela Santibáñez la pidió. ¿Y alguien más? ¿Quién más? Una tercera persona. De las personas que habían dicho, ¿quién más? Lo que habías dicho recién. Subsecretario del Interior, el subsecretario de Monsalve, el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia Jaime Campos. Presidente, Es que los ministros los vamos a dejar para el final, para el último día. Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿A los ministros en la última? Sí, a los ministros. Puros ministros. Ok, perfecto. Nos falta resolver la que viene. Sí. Cuando son, Pero- una precisión, si se trata de ex ministros son particulares. Bueno, pero igual, Entonces, invitémoslo. lo que pasa es que nos exigen para acordar esa invitación es mayoría de los miembros. Acuerdo de la mayoría de los miembros. Estamos Y estamos 2, 4, 5. 3, no, necesito 7, Faltan 2, Ya, pero vemos 5, 6. 6. Necesitamos 7. Entonces, por eso. Lorena, prende la cámara. No, sí, está bien. Ella está contada. Pendiente Ya. uno. Está contado. Falta 1. ¿Pero es de los presentes o del total? Entonces no podemos tocar este tema. Vamos a llegar a la otra sesión sin acuerdo. Sin acuerdo, sin Porque nos invitados. faltan integrantes. Pero en la lista deben quedar Es que- de los
que están actualmente en el... A ver, perdón, pero en la próxima podemos acordar para la subsiguiente para los ministros, así que cuando... Sí, ahí de todas maneras, pero dejémoslo como el ideario, como algo... Sí, diputada. Sí. O sea, a mí me parece una buena invitación, Sí. pero además quiero insistir, presidente, para que no nos perdamos en eso, en que cuando se tocaron los nombres que acaba de mencionar la Secretaría, fue una propuesta que no se zanjó. De hecho, se informó ese día de que había disponibilidad de uno de ellos de venir, pero no fue un acuerdo. Entonces, eso, dejarlo súper claro, que jamás ha sido acuerdo de esta comisión invitar al subsecretario ni a la ministra Vallejo. Fue solo, hay muchos nombres acá en el listado, pero no ha sido una lista que hayamos votado ni acordado, ni siquiera sesión a sesión. Por eso que los que han llegado han sido acuerdos de sesión a sesión, presidente. Entonces, resolvamos lo que va a pasar la otra. ¿Podemos resolver entonces para la próxima sesión aquellos que no son... O sea, lo que dice el diputado, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. El único tema es tengo un tema que me gustaría resolver, que es en relación con el carácter de organismo autónomo del Consejo de Defensa del Estado. Si me permiten un minuto para explicar eso. Y lo otro sería... Pero podemos invitarlo, Sería puede que no, citarlo, invitarlo. Okay. Sí. Sí, ahí no hay problema. Sí. El tema de la citación y la invitación. Al Contralor también podemos invitar al Contralor. Al Contralor podemos invitarlo, yo creo que podría. Por eso, o sea, la distinción es entre invitar o citar. ¿Lo hemos invitado ya? ¿Lo han invitado? ¿No? Ya, al Contralor. Va a decir que hace rato que no toma razón. Claro, para el procedimiento. Sí, al Contralor. Entonces tendríamos a Raúl Letelier y el Contralor. Al Contralor y a la señorita que pidió Marisela. Macarena Cortés. Macarena Cortés Camus, jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio. ¿Ella es de justicia? Sí. Sí, de justicia. Carolina Huerta vino. Vino Carolina. Sí, vino Carolina Huerta. Bueno, entonces acordemos traer a Macarena. Macarena. Ya. ¿Con ellos tres? Ya. Sí, con esos tres estamos. ¿Listo? Ya, Entonces, estamos. por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.